La generación decapitada. Cuando nos referimos a esta generación decapitada, vamos a hablar de un grupo de 4 integrantes que fueron considerados como los padres del movimiento modernista ecuatoriano. En este caso, al hablar de la generación decapitada, nos vamos a referir a la forma de escritura que ellos tenían, que tenían una forma de escribir a través de una poesía depresiva, melancólica, llena de lindos versos, por supuesto, pero basados a la parte nostálgica, la invocación de la muerte. Tenemos 4 integrantes que se denomina la generación decapitada o también la sociedad decapitada, llamados así porque acabaron con su vida a muy temprana edad. 3 de ellos, sin embargo, de uno se desconoce a ciencia cierta si se suicidó o se murió por causas naturales. Vamos a hablar de la influencia que tuvieron estos 4 autores ecuatorianos. Ellos se dejaron influenciar mucho por la forma de escritura de los poetas malditos de Francia, conocidos así por la forma lúgubre de sus poemas y de sus escritos. Aquí tenemos a 4 integrantes, los más reconocidos como son Charles Baudelaire, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé. 4 escritores que igualmente se enfocaban mucho en la parte nostálgica, pero ellos eran un poco más oscuros en su escritura, es decir, que hablaban un poco más con respecto a la muerte. Y sobre todo les encantaba escribir en lugares oscuros, en iglesias, en lugares abandonados y principalmente en el cementerio. Ahora vamos a ver cuáles fueron nuestros 4 poetas de la generación decapitada, que son Arturo Borja, Humberto Fierro. Estos 2 primeros son quiteños, y tenemos por otro lado a Ernesto Noboa y Camaño y a Medardo Ángel Silva, de origen guayaquileño. Aquí tenemos también un videíto que pueden observar para enterarse un poquito más acerca de la generación decapitada. Vamos a empezar entonces con el primero, Arturo Borja. Arturo Borja, originario de Quito, nació en 1892. Tenía una posición acomodada y fue uno de los más jóvenes dentro de esta agrupación. Su obra no es muy amplia, pero tiene un gran peso literario que fue muy considerable en la época y hasta la actualidad. Tiene grandes rasgos de la escritura de los poetas malditos. De hecho, él viajó a Europa con su padre, en donde le apareció más importante leer y conocer justamente la vida de los poetas malditos de Francia. A su corta edad, es decir, a los 20 años, se casó y luego se suicidó con una sobredosis de morfina. Las obras más importantes de Arturo Borja son La flauta de Onix, Madre locura y Las flores del mal. A continuación, vamos a ver ahora, en cambio, la vida, un poquito de la biografía de Humberto Fierro, igualmente de origen quiteño. Nació el 17 de junio de 1890 en el seno de una familia pudiente. En 1913 se casó con Soledad Paz. A partir de 1920 llevó una vida bohemia, pero no era nada en exceso. De hecho, en las noches él solía reunirse con sus amigos para conversar y poder compartir un poco de sus poesías. Su literatura se caracteriza por la pureza de su lenguaje, unas veces sencillo y en otras veces trató de salir de lo rudimentario y crear un nuevo estilo. Humberto Fierro falleció en Quito el 23 de agosto de 1929. Se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, bajo la hipótesis de varias personas, se puede afirmar que él se murió cuando cayó bruscamente dando un paseo por el monte. Sin embargo, hay otras personas quienes afirman que él también fue uno de los que se suicidaron dentro de esta generación. Las obras más importantes de Humberto Fierro son El laúd en el valle, La velada palatina, Hojas secas y Romance de cacería. Continuamos con otro exponente. Ahora pasamos a la parte de Guayaquil. Ernesto Noboa y Camaño, originario de Guayaquil, igualmente gozaba con privilegios, ya que nació en una cuna de personas pudientes. Luego de cumplir una avanzada edad, se fue a vivir con sus padres en Quito, lugar donde empezó a florecer sus dones poéticos.
Se consideraba un hombre muy sensible y de hecho le encantaba rechazar las cosas cotidianas de la sociedad. Era una persona que le atormentaban muchos problemas y lo único que le aliviaba a él era el consumo de morfina, de drogas y principalmente del alcohol, llevando una vida solitaria para una temprana y nefasta muerte. Luego de regresar a Quito, no paró de consumir éter y morfina hasta su último día de vida, que fue el 7 de diciembre de 1927, en la ciudad de Guayaquil, habiendo alcanzado los 38 años de edad. Las obras literarias más importantes de Ernesto Novay Camaño son Romances de las Horas, Morfina y Emoción Vesperal. Y pasamos por último, y considero que el exponente más importante de este grupo de la generación decapitada, que es Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva igualmente nació en Guayaquil y fue un reconocido artista en Ecuador, no solo en Ecuador, sino también a nivel internacional por las obras que él generó y también por la trágica muerte que él tuvo. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y falleció igualmente en Guayaquil el 10 de junio de 1919, a los 21 años de edad. Además, se le otorga gran fama por ser considerado uno de los exponentes del modernismo de la poesía del Ecuador y también por la participación dentro de la generación decapitada. Cabe recalcar que ellos compartieron algunas veces poemas, se dedicaban entre sí los cuatro, pero nunca se reunieron para escribir un poema entre los cuatro. El joven poeta llegó muy en alto a su edad, a su corta edad, apenas 21 años. Sin embargo, su trágica muerte se desencadenó a los 21 años de edad y por ello es que le conocían como el niño suicida. El trágico acontecimiento que terminó con la vida de Medardo Ángel Silva tuvo lugar la noche del 10 de junio de 1919, es decir, 2 días después de cumplir 21 años de edad. Él escribió varios poemas como son El árbol del bien y del mal y El alma en los labios. Este en particular me llama mucho la atención y me gusta compartirles esta parte porque este poema él lo escribió a los 17 años de edad y lo escribió para su enamorada, amada, así se llamaba. Y justamente en el poema al iniciar él lo dice, para mi amada. Y en una parte del poema le dice, igualmente le exclama esta parte que es muy bonita y llama mucho la atención, que eh, él hace mención que va a suicidarse. Hace alusión que la vida sin ella no tiene sentido y por ello es que él termina con su vida a los 21 años de edad. Ellos son los 4 poetas de la generación decapitada, exponentes importantes de la literatura del modernismo del siglo XX en el Ecuador y que en realidad hasta el momento podemos reconocer. Como podemos ver también, El alma en los labios es un poema que no solo se quedó hasta ahí, sino que también fue llevado a la hermosa voz de Julio Jaramillo. Muchas gracias por su atención.